Los invito a leer el artículo La felicidad al alcance de cualquier cerebro que está dentro de la plataforma. Ahora vamos a centrarnos e ir analizando este caso. Como habrán observado, es una crítica a las neurociencias por el discurso reduccionista que las mismas hacen acerca de las enfermedades, las decisiones, las emociones, donde la mirada está puesta en el cerebro y la biología, pero no toman en cuenta el aspecto social, cultural, histórico, psicológico del ser humano, que es la crítica que la autora hace desde su lugar de psicoanalista. Vamos a ir analizando los diferentes discursos para empezar a desarrollar el pensamiento crítico que como periodista debemos obtener y afianzar y analizar qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de difundir las noticias de los descubrimientos que las neurociencias realizan y su difusión. Ahora analicemos esto. Desde nuestro artículo propuesto, partiendo del fenómeno biológico que plantean las neurociencias, la idea de mejorar la calidad de vida fundamentándose en el control de las emociones y las conductas. ¿Estamos frente a una mejoría en la calidad de vida en la sociedad a la que se le difunden estos hallazgos a través de los medios de comunicación? Según la autora, las estadísticas de enfermedades mentales se han disparado y lo más preocupante es que el público meta en la que ponen foco las neurociencias es la población infantil. Los invito a ver el video que habla del encuadre que se utiliza a través de un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM, para diagnosticar los trastornos, en este caso de los niños. Impactante, ¿verdad? A esto nos referimos cuando decimos que no podemos hacer un análisis reduccionista a variables netamente biológicas sin tener en cuenta la historia de cada persona y cómo esa persona está atravesada por la cultura, el ambiente y el momento histórico en el que se encuentra. ¿Qué nos plantea el artículo que escribió la psicoanalista Laura Kiev acerca de las neurociencias cognitivas? Uno de los problemas que marca es el discurso totalitario que toma forma de biopolítica. ¿Qué significa esto? En palabras de la autora, quien domine las emociones dominará las conductas y las elecciones de la sociedad. En ello reside la idea de que puedan reducir las conductas, las emociones, el accionar de los seres humanos a la biología y al estudio de los mismos en un laboratorio, para obtener criterios que sean funcionalistas, pragmáticos y utilitarios, dejando vislumbrar una idea de una sociedad controlada, sin contemplar la importancia de las historias individuales y cómo la influencia del momento socio-histórico-cultural atraviesa a cada ser humano y lo define. La crítica que la autora hace al artículo sobre las neurociencias es que dejan de lado el hecho de que los seres humanos son una construcción biopsicosocial. En la siguiente imagen se observa la concepción biopsicosocial del hombre que comenzó a desarrollarse en los años 50 y que está vigente en la actualidad. Comprende al hombre como un ser único en su totalidad y determinado por aspectos psíquicos, biológicos y sociales que son mutuamente interdependientes. Esta concepción surgió como un modelo médico que al entender al ser humano como una totalidad necesitaba ser comprendido y atendido por un equipo interdisciplinario o por profesionales que abordaran todos los factores que le influyen, intentando no caer en el biologismo médico o el psicologismo. Posteriormente, otras ciencias tomaron el modelo para aplicarlo a su comprensión del hombre. Retomando nuestro artículo, debemos cuestionarnos cuál es la función que ejercemos como periodistas y el papel que cumplen los medios de comunicación a la hora de difundir las noticias sobre las neurociencias. Nos tenemos que preguntar, ¿los medios de comunicación legitiman el discurso de las neurociencias o los medios de comunicación se legitiman a través de este tipo de discursos? Quizás sea ambas, una relación ganar-ganar. El tema que debemos reflexionar es acerca de la contribución que hacemos a la sociedad al difundir estas noticias y la responsabilidad que nos cabe como formadores de opinión. Te invito a leer el artículo El cerebro consumidor, la ciencia da nuevas claves de cómo y por qué compramos. En este artículo podemos observar que podemos influir de muchas maneras a la hora de captar la atención de nuestra audiencia. La posición en la que ubiquemos las noticias en un diario, revista o portal de internet definirá cuál será la más leída o la que primero capte la atención del lector. La música que utilicemos en la radio, televisión o portal de internet puede inducir a la atención y percepción de la audiencia sobre la temática que precisemos destacar.
En una conferencia de prensa, entrevistas, podemos apelar a ciertos olores que puedan evocar ciertos recuerdos, sentimientos y sensaciones en nuestros interlocutores. Podemos dar cuenta que tenemos muchos recursos para poder usar como periodistas a la hora de realizar un producto que necesitemos brindar a la audiencia. ¿Se puede concebir un cerebro separado de la persona? El estudio del cerebro vive un momento dulce. Esta es una frase que lleva empleándose desde los años 90, en el que el presidente de los Estados Unidos de ese momento, George Bush, declaró el inicio de la década del cerebro. Ese periodo original fue extendido a los primeros años del siglo XXI, en el que el desarrollo de las técnicas de neuroimagen ofrecía un panorama ilusionante para estudiar el órgano principal de la mente humana. La inversión en neurociencia alcanzó su culminación en la Brain Initiative, proclamada por Barack Obama en 2013, y en la Comisión Europea y el Proyecto del Cerebro Humano. Las otras 5 iniciativas mundiales, la australiana, japonesa, surcoreana, china y canadiense, que prometen desentrañar los secretos del cerebro. En todos los mastodónticos proyectos, la neurociencia aparece aliada con la física, la ingeniería, la genética y la computación para impulsar el conocimiento del cerebro a través de las neurotecnologías. Estas novedosas técnicas de muy diverso calado que, entre otras cosas, pretenden conocer y replicar pequeñas redes neuronales, manipular su actividad y mejorar la interacción entre el cerebro y la máquina. Los retos éticos derivados de este desarrollo son con frecuencia alarmantes. Se entiende, por tanto, que cada una de las 7 iniciativas mundiales en marcha tenga su división de neuroética, en la que se discute qué se debe y qué no se debe hacer en los experimentos de neurociencia. Además, los neurocientíficos, como el español Rafael Yuste, han puesto en marcha propuestas como la de los neuroderechos, que pretenden adelantarse a los posibles avances para proteger derechos fundamentales. Entre ellos, ¿qué sucederá cuando el cerebro humano se fusione con dispositivos de inteligencia artificial? ¿Cómo se preservará la privacidad de los datos que recojan tales dispositivos? ¿Hasta qué punto los seres humanos conservarán la responsabilidad de sus acciones en esta situación? ¿Cómo puede garantizarse que este futuro cercano no ensanchará la brecha entre ricos y pobres? Pero hay algo crucial que la neurociencia debe comprender. Estas cuestiones trascienden los límites de cualquier campo concreto del saber y su respuesta depende en gran medida de qué se entiende por persona humana, sin olvidar ninguna de sus 3 dimensiones, la biológica, la subjetiva y la social. El reto de alcanzar una neurociencia que las integre tiene que ser acometido en el presente para tener un impacto en las neurotecnologías del futuro. Es un problema humano y no transhumano. El diálogo con la filosofía y la psicología también es necesario. Sin embargo, parece que la neurociencia de hoy en día se encuentra más cómoda dialogando con otras disciplinas científicas, como la ingeniería, la informática, la genética o la química, que con las que se suelen denominar humanísticas. Así, por ejemplo, ninguna de las 7 grandes iniciativas internacionales para estudiar el cerebro considera el diálogo interdisciplinar con la filosofía, la historia, ni siquiera la psicología. Curiosamente, de forma coherente con esta aproximación unilateral, tampoco se propone una comprensión global acerca de la función o el propósito del sistema nervioso. En estas condiciones, ¿es posible alcanzar una neurociencia que aporte conocimientos valiosos para el ser humano? ¿Alcanzaremos una interpretación válida sobre el funcionamiento cerebral, su papel en el conjunto de la persona y en sus relaciones con los demás? Como escribe George Northoff en su libro Unlocking the Brain, los avances en el conocimiento del cerebro están proporcionando datos valiosísimos acerca del cómo, pero no acerca de qué del sistema nervioso. Las 7 iniciativas internacionales representantes de la investigación global en neurociencia admiten el diálogo con las humanidades en la neuroética. Pero la neuroética actual tampoco discute aspectos fundamentales acerca de la relación entre el cerebro y la mente, su lugar en el resto del cuerpo y las relaciones interpersonales. Es más, por regla general admite la visión antropológica mayoritaria de la neurociencia, que es neuroesencialista y neurocentrista, es decir, que la persona queda reducida a su cerebro. El reduccionismo versus la dependencia. A esto se le suma la aceptación acrítica del paradigma computacional, que toma el cerebro como un complejo ordenador,
No cabe dudas de que el cerebro es un órgano especial en nuestro cuerpo, porque de él depende en buena medida quiénes somos, pero es preciso distinguir entre la reducción y dependencia si queremos respetar la importancia de todas las dimensiones. La reducción sostiene que somos nuestro cerebro. La dependencia afirma tan solo que no podemos comprendernos sin nuestro cerebro. Comprender a la persona como puro espíritu es, sin duda, profundamente erróneo. Pero igualmente lo es no tener en cuenta todas aquellas dimensiones que no solo no son explicadas por las concepciones reductivas del cerebro, que damos frecuentemente por supuestas, sino que son las que dan sentido a este órgano tan especial. Tampoco hay que olvidar que la visión del ser humano y del papel del sistema nervioso en él determinará qué tipos de neurotecnologías pueden desarrollarse y para qué pueden emplearse. Cerrando el círculo, este uso enriquece o empobrece la visión de partida del ser humano, por lo que nuestro futuro está en juego. Si solo somos nuestro cerebro, ¿qué sucede con el paciente que lo tiene dañado? ¿Habrá que dejar de considerarse persona? ¿Dejará de ser poseedor de cualquier tipo de derecho? Este diálogo necesario es más fructífero cuando se cuenta con investigadores capaces de hablar y comprender el lenguaje de varias disciplinas. Es común invocar la interdisciplinariedad en los proyectos de investigación, pero conviene plantearse si el modo de llevarla a cabo genera preguntas originales y creativas, que son las que ahora precisamos. Por un lado está la suave, hay dos tipos de interdisciplinariedad. Por un lado está la suave, que es aquella que el problema está bien definido desde el principio y se produce una colaboración entre varios campos del saber. Por otro tenemos la dura, en la que el problema en sí es difícil de definir y solo se alcanza a hacerlo a través del diálogo previo con otros saberes. Hay temas de investigación cuya complejidad no solo invita a la investigación interdisciplinar dura, sino que la hacen obligatoria. Tal es el caso del problema mente-cerebro y sus cuestiones derivadas. La compleja naturaleza de la persona demuestra que el reduccionismo enmascara la realidad del objeto que estudia. Si queremos conocer realmente los secretos del cerebro, los neurocientíficos deben establecer un diálogo abierto y riguroso con filósofos, psicólogos y con cualquier otro experto que pueda ofrecer una contribución valiosa a una verdadera antropología. Y esto pasa ineludiblemente por formar a nuestros jóvenes investigadores en el lenguaje y la práctica interdisciplinar para que puedan entablar ese diálogo. Te preguntarás la necesidad de aprender acerca del cerebro, su anatomía y qué tiene que ver todo esto con el periodismo. Los medios de comunicación son una clave importante para las neurociencias, ya que estas últimas precisan ocupar un espacio en los medios para poder tener llegada a las audiencias que delimitan como sus públicos meta. Y como habrás notado, hasta aquí, las neurociencias empiezan a tener injerencia en un montón de disciplinas y es por esta razón que estás estudiando esta materia neurocomunicación. Dentro de tu formación de periodista es necesario que tengas los conocimientos básicos dentro de esta rama y aprendas más sobre la estrella de las neurociencias, el cerebro. De acuerdo con el artículo que hemos elegido para esta ocasión, no todo se reduce al cerebro. Detrás del cerebro encontramos a una persona con una historia única que la define y que la precede, que le brinda su identidad, una persona con lazos sociales, atravesada por la cultura y por las circunstancias sociohistóricas que le toca vivir. De muchos artículos que se difunden en los medios, te preguntarás, ¿por qué analizamos este en particular? Las inversiones que se realizan en las neurociencias son enormes, millones y millones de dólares para investigar el cerebro. Actualmente se habla de la implantación de chips en el cerebro para conectarse a ordenadores, curar enfermedades y adicciones, etc. Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Estas investigaciones millonarias se llevan a cabo y es por ello que surge el primer dilema ético que se plantea en el artículo, los neuroderechos, y nos remitimos a estas preguntas. ¿Qué sucederá cuando el cerebro humano se fusione con dispositivos de inteligencia artificial? ¿Cómo se preservará la privacidad de los datos que recojan tales dispositivos? ¿Hasta qué punto los seres humanos conservarán la responsabilidad de sus acciones en esta situación? ¿Cómo puede garantizarse que este futuro cercano no ensanchará la brecha entre ricos y pobres? La ética para establecer lo que está dentro y fuera de los límites, los ahora neuroderechos, y nosotros debemos preguntarnos como periodistas acerca de esos límites, acerca de la privacidad de la información, acerca de esa brecha que se abre cada vez más cuando hablamos y difundimos estos proyectos y la desigualdad que existe entre los ricos y los pobres, y el acceso a la información, a la vida digna, a los derechos, no los neuros, sino los derechos universales y propios de cada país.
Cuando como periodistas difundimos este tipo de noticias de neurociencias, no debemos dejar de lado los cuestionamientos que siempre deben estar presentes acerca ya no solo de un cerebro, sino de la persona que lo porta, con sus tres dimensiones, la biológica, la subjetiva y la social. Las neuronas espejos en el neuromarketing, una estrategia peligrosa cuando no se aplican normas éticas. Todo comenzó en 1996 en el equipo de Giacomo Rizzolatti de la Universidad de Parma. Estaba estudiando el cerebro de monos cuando descubrió un curioso grupo de neuronas. Las células cerebrales no solo se encendían cuando un animal ejecutaba ciertos movimientos, sino que simplemente por contemplar a otros hacerlo también se activaban. Se les llamó neuronas espejo o especulares. El sistema de espejo hace precisamente eso, te pone en el lugar del otro. La base de nuestro comportamiento social es que exista la capacidad de tener empatía e imaginar lo que el otro está pensando, dijo Rizzolatti en una entrevista. Según estas conclusiones, podemos apreciar que el cerebro funciona como un Bluetooth, con relación a los otros cerebros, que se activa con la señal que emiten otros cerebros u otros individuos, pero con la cualidad que comienza a descargar la información de su alrededor de manera automática. Está claro para los neurocientíficos que existe una gran diferencia entre lo que nos dicen las personas en una encuesta y lo que se puede monitorear mediante la instrumentería y artefactos que poseen los laboratorios de la neurociencia, con los cuales se puede interpretar en un alto porcentaje qué es lo que llama más la atención de los consumidores, siendo que gran parte de las actividades humanas se gestan en el subconsciente del cerebro. Así podría observarse el comportamiento de las neuronas espejo frente a nuestros proyectos mercadológicos y evaluar cuál sería su éxito o fracaso. Nos dice Rizzolatti, las neuronas espejo son neuronas sociales. Esta cualidad la podríamos manipular a través de la elaboración o presentación de producto al cual estas neuronas tengan alta sensibilidad. Es decir, monitorizar cuál es el nivel máximo de sensibilidad de estas neuronas y a partir de esta respuesta desarrollar productos más objetivos. El descubrimiento de las neuronas espejo ha abierto el camino a nuevas investigaciones sobre el comportamiento humano en relación con la información que procesa su cerebro cuando está frente a algún fenómeno. La alarma que sonó al demostrarse la existencia de unas neuronas que podrían mimetizar los movimientos de su entorno aún estando en un cuerpo motriz en reposo ha despertado la curiosidad de los neurocientíficos. ¿Qué haremos con este descubrimiento? ¿O cuál será el próximo paso? Mientras los especialistas en neurociencias profundizan en los laboratorios al respecto, haciendo nuevos hallazgos, el marketing, hoy por hoy, es tratado como una ciencia en la que entra en juego un grupo de factores metodológicos que resultan de estudios científicos duros para llegar a los individuos con la esperanza de configurarles el metaconsciente y hacerlos más susceptibles al consumo de cierto producto o marca, consumidores, en fin, hackear el cerebro del consumidor. Tales ambiciones son cada vez más alcanzables con la identificación de aquellas actividades que son sensibles a las neuronas espejo. Estas imágenes que podemos observar en el artículo responden a las estrategias de captación de atención que pueden usar algunas ONG y el activismo ambientalista. Se puede notar que poseen características del imaginario social que generan mayor sensibilidad, que tan pronto las vemos nos activan el cerebro, de tal manera que podemos reaccionar empáticamente frente a la causa que se quiere promover. El descubrimiento de las neuronas espejo es el camino a una comprensión amplia sobre el desarrollo de nuestro comportamiento social. Con su hallazgo y funcionamiento como promotora del comportamiento social, se han ido identificando algunos trastornos físicos, como el autismo, para estudiarlo a la profundidad y darle una aplicación médica a este descubrimiento. A las neuronas espejo se les podría sacar provecho sin tener que dañar la imagen de una ciencia tan importante como la neurociencia, la cual no solo trata de descifrar los misterios del cerebro, sino que con sus explicaciones nos ayuda a identificar cuáles serían los tratamientos más factibles para algunas enfermedades, trastornos o comportamientos, en colaboración con otras ciencias para desarrollar fármacos que puedan mejorar dichas situaciones, o el cerebro de artefactos tecnológicos que introducidos en el cerebro puedan estimular áreas del cerebro en diferentes casos, tanto de forma terapéutica como agregar potencialidades. Mientras más se informa a la población, mejor es. Menor información, mayor riesgo cuando se descubre la realidad. Retomando nuestro artículo, podemos comprender que las neuronas espejo se activan cuando realizamos alguna acción y cuando percibimos las acciones de los otros.
De allí surge la empatía y el compromiso para con el otro. La idea de seducir al consumidor para que consuma determinado producto es una de las hazañas del marketing, y su versión 2.0, el neuromarketing, como pudimos dar cuenta, abarca muchos actores y entidades sociales. El autor del artículo nos lleva a reflexionar en el papel que juega la ética en este juego de seducción. Podemos llevarlo a nuestro terreno, cómo seducimos a nuestras audiencias, teniendo en cuenta la empatía que podemos lograr en ella y hacerlo de un modo responsable y ético. Se puede concluir que los desarrollos en este campo están aportando información de utilidad para cambiar los paradigmas clásicos de comunicación, donde el receptor era pasivo ante la información que recibía. Por el contrario, el receptor es activo, busca información de acuerdo a sus necesidades y sistema de valores. En este sentido, desde el punto de vista periodístico, contar con información sobre las creencias, estados de ánimo, pensamientos, emociones del receptor del mensaje periodístico supondrá un avance sustancial en la capacidad de transmitir mensajes efectivos y eficientes. Esta actividad se planteó para ejercitar el aprendizaje de los conceptos principales del primer módulo y el análisis de los procesos comunicacionales desde la perspectiva de las neurociencias. Estas fueron las instrucciones. Lee atentamente el caso de Nolas Akarin, Internet nos hace mejores humanos. Escribió un libro sobre el cerebro que es bestseller hace 3 lustros. Asegura que la tecnología deja espacio libre que usamos para entendernos mejor a nosotros, a los otros y a la vida. De acuerdo al artículo leído, describe en un texto cómo el uso de la tecnología impacta en las relaciones humanas. Al liberarse la reserva cognitiva de datos inútiles, podemos crear una mayor cantidad de conexiones en el cerebro, porque podemos aprender más cosas y estar más activos. La tecnología, Internet, los celulares, entre otros, nos ofrecen infinitas opciones. Por ejemplo, guardan datos que no precisamos memorizar, como claves, usuarios, etc. Al liberar espacio en nuestra memoria cognitiva, podemos reutilizar ese espacio y dedicarlo a otras cosas más interesantes, que generalmente tienen que ver con las relaciones humanas. Dice el neurólogo: con este espacio libre puedo intentar comprenderte mejor, que de por sí es un esfuerzo.